Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar entonces para dar inicio a este estudio bíblico de Romanos capítulo 12. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día que nos regala para estudiar tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes, que nos dé entendimiento, sabiduría e inteligencia para poder recibir tus enseñanzas, tus recomendaciones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a seguir entonces con el capítulo 12 del libro de Romanos, ¿cierto? Vamos a leer versículo 1 y 2. ¿Ya? Hola. Entonces, capítulo 12 del libro de Romanos, vamos a leer versículo 1 y 2. Amén. Dice así: Deberes cristianos, dice el título. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya? Entonces, aquí seguimos hablando, ¿cierto?, de una de las comunicaciones que tiene Pablo con alguna de las iglesias, en este caso con la iglesia de Roma. Esto es cerca del año 60 después de Cristo. Y aquí ya Pablo empieza a dirigirse a la iglesia ya en forma más profunda, a los integrantes de la iglesia, ¿cierto? Para hablarles sobre la consagración que debe tener cada uno de ellos, ¿cierto? La Reina Valera nos habla de deberes cristianos. Entonces es muy importante esto para el pueblo de Dios, tenerlo, ¿cierto? En la mente, tenerlo presente, ¿cierto? Dice, así que hermano, ¿cierto? El versículo 1, en el fondo es una súplica que Pablo le hace, ¿cierto?, a la iglesia, para que tomen en consideración todo esto que él les va a decir. Os ruego por la misericordia de Dios, ¿cierto? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿cierto? Eh, Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿cierto? Cuando habla del culto racional, se refiere, ¿cierto?, a que todo lo que hagamos sea teniendo en cuenta y considerando y contemplando, ¿cierto?, a Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿ya? Y después dice el 2 y no os conforméis a este siglo, ¿cierto? Es decir, no nos conformemos ni imitemos las costumbres de este mundo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, ¿cierto? Es decir, debemos comenzar a pensar espiritualmente, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros obtuvimos con la muerte y resurrección de Jesucristo es un tesoro que no tiene valor, es incalculable, ¿cierto? Entonces tenemos que comenzar a pensar y considerar ese tesoro que nosotros tenemos y hacerlo de manera espiritual, ¿cierto? Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿cierto? O sea, en definitiva, Pablo está presentando lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros, ¿cierto? De qué manera la voluntad de Dios se quiere expresar en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Por eso nos llama, ¿cierto?, Eh, a experimentar cuál es esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Ya? Sigamos con el versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 8. ¿Ya? Dice el 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a, a cada cual que está entre vosotros, que no tengo más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que pienso de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos con los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseñe, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con libertinaje, con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿No? Entonces,
Aquí nos empieza a hablar ya de los dones espirituales, ¿cierto? Los dones, este no es, por decirlo de alguna manera, el versículo santo grial, ¿cierto? De los dones, porque los dones se explican, ¿cierto? De manera más acabada en otra porción bíblica, pero aquí ya Pablo de alguna manera empieza a explicar algunos dones que tenemos, ¿cierto? Aquellos que servimos a Cristo y de qué manera tenemos que utilizarlos, ¿cierto? Dice, digo, pues, por la gracia que me es dada, se refiere, ¿cierto?, a la gracia que le fue dada a Pablo, ¿cierto? Recordemos que él no estuvo cuando el Señor estuvo aquí en la tierra físicamente, sino que el Señor se le apareció después, cuando iba camino a Damasco. Por eso siempre habla de la gracia de Dios, ¿cierto? Eso está relatado en Efesios 3:8. A cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿cierto? Eh, Esto es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, ¿cierto? Porque Israel tenía, en especial, ¿cierto? Los líderes religiosos de Israel tenían un concepto tan alto de ellos, eran tan religiosos, se sentían tan bonitos, tan puritanos, digamos, que cuando Jesucristo entró, ¿cierto? A la ciudad no lo reconocieron, porque estaban, ¿cierto? Acaloradamente discutiendo acerca de la ley. Pero los que eran humildes de corazón, ¿cierto? Tiraron ramas, ¿cierto? Olivo al suelo, lo recibieron cuando venía entrando el pollino, ¿verdad? Pero por su Pablo nos llama a no tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, aun cuando sepamos mucho de la palabra, aun cuando Dios nos haya utilizado, ¿cierto?, para hacer prodigios, para hacer milagros, tenemos que mantenernos siempre humildes, ¿cierto?, mantener nuestro concepto muy abajo, porque finalmente es el Espíritu Santo el que obra a través de nosotros, no somos nosotros, ¿ya? Después dice, sino que pienso que de sí con buen juicio, ¿cierto? Es decir, no ser arrogante conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, ¿cierto? Después dice el 4 porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿cierto? Se refiere a cada una de las personas que componemos el cuerpo de Cristo, pero todos los miembros no tienen la misma operación, ¿cierto? Es decir, todos tenemos un modo de actuar distinto conforme a la gracia que Dios nos ha dado. Y si usted lo compara con el cuerpo humano, es lo mismo, ¿cierto? La cabeza no hace lo mismo que la mano no hace lo mismo que el oído, ¿cierto? El oído no hace lo mismo que el pie. Cada miembro del cuerpo humano hace funciones distintas, lo mismo que pasa en la iglesia. Y más adelante lo empiezo a explicar, ¿cierto? Así muchos, dice el 5 somos un cuerpo en Cristo, ¿cierto? Y cuando habla de cuerpo también habla de una armonía, ¿cierto? Tiene que haber una armonía entre el que predica, entre el que sirve, ¿cierto? Entre el que alaba al Señor, eh, entre el que hace beneficencia, porque ¿cierto? Tiene ese don de ser generoso con otra persona, tiene que haber una armonía. Más todos miembros los unos de los otros, ¿cierto? Eh, de manera, dice el 6 que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, eh, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si ministerio o si un ministerio de servicio, en servir, ¿cierto? El que enseña, que también, ¿cierto?, lo haga en doctrina, digamos, que enseñe la sana doctrina, no que enseñe cualquier cosa, ¿cierto? Por eso tampoco sin ponerse fanático, hay que leer la Biblia, ¿cierto? Hay que pedirle discernimiento al Espíritu Santo para que cuando nosotros tengamos que entregar una porción, lo hagamos conforme a la sana doctrina, ¿cierto? Y la sana doctrina es cuando está en la Biblia lo que ustedes están diciendo o lo que usted está diciendo. No inventando cosas nuevas, evangelio, la prosperidad y todas esas cosas que andan circulando muchas veces por las redes sociales también, ¿cierto? Después dice el 8 el que exhorta en exhortar, ¿cierto? El que da, hágalo, ¿cierto? Con simplicidad, ¿cierto? Eh, Como dice el mundo, que no sepa la mano izquierda lo que hace la mano derecha, ¿cierto? Usted lo hace y el Señor sabe de su corazón, sabe de su generosidad y en el tiempo que el Señor lo estime conveniente, si es que Él quiere, lo va a ¿cierto? Bendecir o no, no sé, pero usted da porque lo siente de corazón, ¿cierto? No para que lo estén viendo. El que persigue, ¿cierto? Con diligencia, el que hace misericordia con alegría, ¿cierto? Y eso es importante porque muchas personas hacen misericordia con otros para ser vistos, pero no lo hacen de manera genuina y ahí no hay una felicidad, porque al final le duele, ¿cierto? Dar, como decía por ahí un líder, ¿cierto? De la iglesia popular, hay que dar hasta que duela.
¿cierto? Era un dicho muy famoso que lo usaban mucho, pero es todo lo contrario, no tiene que dolerle dar, ¿cierto? Todo lo contrario, cuando te da, tiene que hacerlo con alegría. Y ahí entramos en otros temas más doctrinales, del tema del diezmo, todo eso, de la ofrenda. Lo importante es dar con alegría, ¿cierto? Aunque usted dé 100 pesos, 1000 pesos, un millón, con alegría en su corazón, ¿ya? A partir del número 9, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo desde el 9 hasta el 16. Ahí empieza a hablar, ¿cierto?, de algunas cosas importantes que son casi mandamientos para los cristianos, ¿cierto? No son precisamente los 10 mandamientos, pero se acerca mucho a eso. Del 9 al 16. Dice, eh, dice el 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cierto? Entonces nos está hablando de algunas cosas que el Señor quiere de su pueblo, ¿cierto? Primero nos dice que el amor sea sin fingimiento, ¿cierto? Es decir, un amor verdadero, un amor no fingido, un amor no hipócrita, ¿cierto? De repente en la iglesia muchas veces, oh, la hermanita, ¿cómo está? Que Dios la bendiga. Y después cuando la hermana se va, oye, mira ese vestido, que se lo tiene que comprar de oferta, porque yo solo vi a otra hermana. Y así, ¿cierto? O hablando mal de otro hermano por atrás. No, si usted, no, a lo mejor le puede caer mal a alguien, ¿cierto? Uno no tiene por qué ser monedita de oro, como decía eh, un pastor, ¿cierto? De que tiene que agradar a todo el mundo, pero si a usted le cae alguien mal, no tiene que ser hipócrita, ¿cierto? Mejor no lo salude. Pero la idea es que no le caiga a nadie mal, ¿cierto? Usted tiene que amar a todo el mundo sin importar lo que le hayan hecho, ¿cierto? Como lo hizo el maestro. Aborreciendo lo malo, ¿cierto? Dice, porque se refiere a que el cristiano, el verdadero cristiano, tiene que aborrecer las cosas malas, ¿cierto? Tiene que odiar la maldad retirándose inmediatamente de ella. Usted ve algo malo, tiene que salir de ese lugar, ¿cierto? Apegándose a lo bueno, ¿cierto? Es decir, aferrarse firmemente a las cosas buenas, ¿cierto? A las cosas que son agradables para Dios. Después dice el 10 amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, ¿cierto? Se refiere a la hermandad de los creyentes, ¿cierto? Recuerde que somos todos la familia de Cristo, ¿cierto? Y tenemos que amarnos como hermanos, así como usted ama a su hermano carnal, si es que lo ama, porque hay personas que no aman a su hermano por problemas familiares, pero así como usted tiene un amor por su hermano, ¿cierto? Por su hermana carnal, de la misma manera tiene que amar a su hermano en Cristo, ¿cierto? Eh, que no son parientes consanguíneos, pero son los hermanos en salvación, ¿cierto? Los que se han ido con nosotros a la morada celeste que el Señor fue a preparar. Proveyéndonos con honra los unos a los otros, ¿cierto? Eh, Después dice el 11 en el cuidado, ¿cierto? No perezoso, ¿cierto? Es decir, todo lo que hagamos tiene que ser con responsabilidad, ¿cierto? Con diligencia, con atención a los detalles principalmente, ardientes en espíritu, ¿cierto? O fervientes en espíritu, eh, sirviendo al Señor, ¿cierto? O sea, todo lo que hagamos tiene que ser, ¿cierto? Pensando que lo estamos haciendo para el Señor. Gozosos en la esperanza, ¿cierto? Eh, ¿Qué esperanza es usted? La esperanza que Cristo viene un día. A lo mejor usted está enfermo ahora, a lo mejor tiene una tremenda deuda que no la vaya a pagar, a lo mejor tiene problemas con su cónyuge, a lo mejor se le murió un familiar, no sé. Pero tiene que haber una esperanza, ¿cierto? Dice, gozosos en la esperanza de que Cristo venga algún día, ¿cierto? Que esta vida es pasajera, pero lo que usted está pasando en este momento es temporal, porque esta vida es temporal, todo pasa, pero la vida con Cristo eso no va a pasar. Entonces, esa tiene que ser nuestro gozo, nuestra esperanza, ¿cierto? Y es un mandato partido, ¿cierto? Estar gozoso siempre, esperando la venida de Cristo. Sufridos en la tribulación, ¿cierto? Y aquí se pone difícil la cosa, porque es difícil enfrentar las tribulaciones, ¿cierto?
A veces hay que sufrir harto, pero hay que mantener el gozo del Señor. Que nada le robe el gozo. Usted puede estar triste, pero nunca pierde el gozo de saber que usted es un hijo de Dios y que tiene esa esperanza de la salvación, la vida eterna, ¿cierto? Eh, Constantes en la oración, eso es fundamental, ¿cierto? En la comunicación con Dios, eh, la oración, ¿cierto? Dios quiere hablar siempre con nosotros. A usted le gusta cuando su hijo le habla, ¿cierto? Cuando su hijo se comunica con usted, cuando le cuenta cosas. Bueno, el Señor también, el Señor es un papá cariñoso, Él quiere escuchar nuestros problemas, nuestras peticiones. Entonces hay que hablar más seguido con el Señor. Y no necesita, ¿cierto? Tanto ritualismo, ¿cierto? Un altar, unas velas prendidas, un incienso, ¿no? Si usted puede estar pelando una papa en la cocina y está hablando con el Señor, ¿cierto? Puede estar, ¿no?, caminando por un parque, etcétera, tomando su café y le está hablando al Señor con respeto, ¿cierto? Con reverencia, porque está hablándole al Rey de Reyes, ¿cierto? Pero si usted con reverencia al Señor, va a entender sus circunstancias y la va a escuchar, ¿cierto? Dice el 13 comunicando a la necesidad, o sea, bueno, comunicando la necesidad de los santos. Se refiere, ¿cierto?, al cuidado y a la generosidad que debemos tener con nuestros hermanos en la fe y siguiendo o practicando la hospitalidad, ¿cierto? Los cristianos nos caracterizamos por ser hospitalarios, ¿cierto? Por recibir a las personas que vienen de otros lugares. Bendecir a los que os persiguen, ¿cierto? Eh, Bendecir y no maldigáis. Nunca el cristiano debe levantar ni proferir juicio en contra de nadie, ¿cierto? Ni aun en contra de nuestros propios enemigos, ni aun a aquel que nos haga el peor de los males, nosotros debemos emitir juicios contra ellos. Porque nosotros tenemos la confianza en que Dios es el juez justo, ¿cierto? Si a usted lo ofenden, lo maltratan, lo hieren, lo injurian, lo calumnian, lo estafan, Dios es el juez justo, porque Dios conoce todas las circunstancias, Él conoce el motivo por el cual le hicieron eso, conoce, ¿cierto?, las intenciones del corazón del ofensor, lo conoce si usted tenía culpa o no tenía culpa respecto a lo que sufrió, etcétera. Entonces deje todo en la mano del Señor, ¿cierto? Usted tiene que bendecir al que lo persigue, amar al que lo odia, bendecir al que lo maldice, etcétera. Qué difícil, pero tenemos que intentarlo porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y lo dice acá en Román, lo dice en varias partes más en su palabra. ¿Ya? Gozaos con los que gozan, ¿cierto? Eh, Se refiere, ¿cierto?, que usted tiene que estar gozoso con las bendiciones que le caen a otros hermanos, ¿cierto? No se va a poner envidioso porque el hermano está bendecido, todo lo contrario, ¿cierto? Usted alégrese por el hermano, ¿cierto? Qué bueno que el hermano cambió su autito, qué bueno que el hermano tuvo un hijo, que Dios lo bendiga, que nazca sanito, etcétera, ¿cierto? Llorar con los que lloran, ¿cierto? Eh, es decir, estar, ¿cierto?, acompañando y estar apoyando a aquellos que están pasando tribulaciones, ¿cierto? No, el hermano está pasando mal, lo siento por él, yo estoy bien, no. Cuando el hermano está mal, estamos todos mal, ¿cierto? Estamos todos orando por el hermano, estamos todos preocupados. Si podemos, ¿cierto?, llegar a su casa golpeando con los pies, lo hacemos, ¿cierto? ¿Usted me entiende ese mensaje? Eh, pero no descuidemos, ¿cierto?, el bienestar de nuestros hermanos, ¿cierto?, en la fe principalmente. Unánimes entre vosotros, ¿cierto? Eh, Se refiere en definitiva, ¿cierto?, a no hacer diferencia de clase social, porque usted sabe que usted puede ser un hijo de Dios, pero a lo mejor Dios nunca lo va a querer bendecir económicamente, o a lo mejor usted es un hijo de Dios y está bendecido, tiene una buena situación, pero tenemos que todos mirarnos de la misma manera, ¿cierto? Sin importar su clase, su condición social, la marca de su auto, el barrio donde vive, no importa, ¿cierto? Tenemos que tener el mismo concepto de todos nosotros, desde el hermano más humilde hasta el más que tiene más dinero, somos todos iguales para el Señor. El Señor no hace excepción de personas. Y nosotros tampoco debemos hacerlo, ¿cierto? No altivos, sino acomodándonos a los humildes, ¿cierto? Y no seáis sabios en vuestra propia opinión, ¿cierto? Eh, Ahí Pablo está expresando la antipatía que sentía hacia la aristocracia espiritual, ¿cierto? Y a la distinción de categorías que había al interior de las iglesias por el conocimiento de la ley en ese tiempo, ¿cierto? Por supuesto que esa es una aberración tremenda, ¿cierto? A lo mejor hay hermanos que tienen la capacidad de estudiar, tienen el dinero, ¿cierto?, para pagarse una teología, no sé, pero eso jamás tiene que ponerlo a usted en un nivel más alto espiritualmente, porque realmente hay hermanos muy humildes que tienen muy poco estudio, pero tienen una relación muy rica con el Señor, ¿cierto? Y eso es lo que importa, la intimidad con el Señor. Si usted quiere conocer más a Cristo y quiere estudiar, hágalo, nadie se lo va a impedir.
Qué bueno que quiera saber más, ¿cierto?, de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Pero lo más importante es la relación personal, íntima que usted tenga con el Señor. Eso es lo que lo hace más grande como cristiano. Amén. Y finalmente, vamos a leer del 17, a ver, del 17 al 21. 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a depender de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aspas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿cierto? Aquí está hablando del comportamiento de un cristiano. No paguéis a nadie mal por mal, ¿cierto? O sea, no hay que aplicar la ley del talión, ¿cierto? Los romanos decían ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. Nadie se mete conmigo. Esas son palabras de gente del mundo, ¿cierto? El Señor nos llama a no pagar a nadie mal por mal, ¿cierto? Y después dice procurar lo bueno delante de todos los hombres, ¿cierto? Eh, o sea, en el fondo, el Señor nos está exhortando a pensar bien antemano de todas las personas, ¿cierto? No desconfiar. Ahora, después que se las hacen, por supuesto que no van a seguir negociando con esa persona, ¿cierto? Pero la regla general es confiar, ¿cierto?, en las personas. Después dice, si se puede hacer, cuando está en vosotros tener paz con todos los hombres, ¿cierto? Eh, por supuesto que nosotros no tenemos control sobre la conducta de otras personas, porque hay personas que pueden ser hostiles con nosotros, que a lo mejor nos pueden tratar mal, ¿cierto? O nos pueden amenazar en la calle, etcétera. Eso usted no lo puede controlar. Pero usted, eh, la idea es que usted no sea el que genera, ¿cierto?, esa iniciativa, esa perturbación, ese conflicto, esa pelea, ¿cierto? Sino que si es la otra persona, bueno, ya, ahí no hay nada que hacer, pues, pero usted no controla tampoco la conducta de la otra persona. No os venguéis vosotros mismos, ¿cierto? Eh, Amados míos, antes dad lugar, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso lo dijo a su pueblo el Señor a través de Moisés, en Levítico 19:18 también, ¿cierto? Eh, Se refiere a no cobrar la mano. Si Dios, como yo le decía anteriormente, ese juez justo, Él está mirando y Él es el que cobra, ¿cierto? Eh, y dice, Señor, mía es la venganza, ¿cierto? Yo pagaré. Así que toda lágrima que ustedes le han hecho llorar, el Señor la va a enjugar. Todo sufrimiento, todo maltrato, todo lo que usted haya pasado en esta vida, eh, no sé si aquí o en la eternidad, pero el Señor la va a compensar y va a hacer justicia. Así que tranquilo, como dicen los jóvenes, ¿cierto? Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber, ¿cierto? Es decir, tenemos que tratar a nuestros enemigos con bondad. Haciendo esto, ascos de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Sabes lo que se refiere a eso? Que la persona va a sentir vergüenza, se va a sentir avergonzada de que habiéndolo tratado mal a usted, o habiéndolo maldecido, o habiéndolo golpeado, ¿cierto? Usted va y lo perdona. Usted igual mantiene una buena conducta frente a esa persona. No le responde fuego con fuego, ni ira con ira, ni rabia con rabia, sino que todo lo contrario. Le responde con amor, ¿cierto? Con paciencia, con calma, con bondad, y eso genera una vergüenza, se siente mal la persona al final. Y se va morigerando, ¿cierto?, esa mala conducta. Después dice, no seas vencido de lo malo, ¿cierto? Lo mismo, no responda a lo malo con malo, más vence con el bien el mal, ¿cierto? Es decir, toda iniciativa que usted tenga de hacer el mal, tiene que cambiarla por una iniciativa de hacer el bien. Amén. Bien, vamos a quedar hasta acá. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a ver el capítulo 13, ¿cierto? Que habla sobre honrar a las autoridades. Amén. Mamita, te pido que ores para que terminemos este servicio, por favor. Estás con el audio bloqueado. Ahí sí. No te escucho.
Está bloqueado. Está bloqueado. Espérate, voy a parar la grabación y ahí te explico. Ya. Que Dios le bendiga, hermanos.